Entonces les contaba, Lectures Without Borders es una asociación con la que empecé a trabajar hace poco, que desde que pasó todo esto del coronavirus, medio que mudaron todas sus actividades a actividades online, claramente porque, bueno, están todos los viajes un poco impedidos. Y en el marco de eso, me pidieron a mí si podía dar una charla para una escuela que particularmente la pidió, que era sobre coronavirus, pero no solo sobre COVID-19, sino un poco una visión general de virus. Hay muchas escuelas, no es el caso del CAR por suerte, pero hay muchas escuelas en las que los virus ni siquiera se nombran durante los años de escolaridad, entonces de repente los chicos se encuentran enfrentados a una pandemia y no saben qué está pasando, no saben ni siquiera cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria, porque está, es tan peligroso o si lo es realmente. Y bueno, y en el marco de esto, lo que se me ocurrió fue presentar acá abajo a la izquierda, van a ver un logo que dice Just One Giant Lab. Es también una organización que fue creada hace bastante poco, que lo que hace es unir proyectos de investigación en todo el mundo para hacer lo que se llama ciencia abierta. Y bueno, ellos tienen un programa en el cual otorgan financiamiento a proyectos o de educación o de investigación, en este caso relacionados con el COVID-19. Y entonces, bueno, presentamos un proyecto con Lectures Without Borders para poder ofrecer estos webinars de manera gratuita a la mayor cantidad de escuelas posibles en el mundo. Así que estoy ofreciendo en este momento este webinar en inglés, en español y en francés. En Argentina por ahora lo di con una sola escuela, que fue en Buenos Aires. Y bueno, esto es una charla parecida a la que di en ese caso, pero la adapté un poquito más a tratar temas que por ahí les pueden llegar a interesar a ustedes, y dar un poquito más rápido de los temas que considero que probablemente ya conocen. Como dijo Mariela, me voy a primero presentar un poco yo, contarles un poco de mi background. Yo soy de Venado Tuerto, como dijo Mariela, soy hija y hermana de docentes del CAR, pero fui a Santa Rosa. Después estudié biotecnología en la UNR, trabajé en el Instituto Pasteur de Montevideo para hacer mi tesina de la carrera. Trabajé ahí durante 6 meses, estuve trabajando en fusión de membranas, y fue medio una cadena de cosas que me terminaron trayendo al Instituto Pasteur de París. Hice una especialización en Corea del Sur antes de venirme para París, y fue estando allá que me enteré que existía este programa, y bueno, se me ocurrió, digamos, aplicar, dado que tenía por ahí conocimiento de lo que era el Instituto Pasteur a través del Instituto Pasteur en Montevideo. Es un instituto muy lindo, el de Montevideo, así que si en algún momento, por algún motivo, viajan a Uruguay, pasen a visitarlo. Me vine a París en el año 2014 para hacer mi doctorado, lo terminé en el 2018, y desde entonces me fui un poco de lo que es educación. Mi doctorado fue particularmente en lo que son flavivirus, que vendrían a ser el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue, el virus del Zika. Son virus muy parecidos al coronavirus en algunas cosas, y por lo tanto me permiten por ahí entender muchísimo mejor. Obviamente tienen sus diferencias, pero bueno, desarrollé siempre un interés enorme en lo que son los virus, pero al final de mi doctorado me di cuenta de que en realidad lo que quería hacer no es investigación, sino usar esta beta que tenemos claramente corriendo en la familia de la educación, ya que 5 de los 7 que somos, de alguna forma de docencia hacemos. Entonces me dediqué un poco más a la educación y a la coordinación científica. Fui coordinadora científica en una escuela doctoral durante 2 años acá en Francia. Y bueno, recién ahora estoy largándome en todo lo que es enseñar por internet. Así que perdón si cometo ciertos errores, soy medio nueva en esto. ¿Cómo voy a armar esta charla? Esta charla la voy a dar, o sea, a orientar a través de 20 preguntas, que son las 20 preguntas más frecuentes que recibo yo como viróloga, de toda la gente que me conocen. Y obviamente la primera y la más básica de todas es ¿qué es un virus? Esta pregunta la recibo más frecuentemente de lo que debería, creo. Y esta es una definición que me interesó muchísimo. Un virus es un agente infeccioso que se replica solo dentro de células vivas. Voy a volver mucho a esta definición, pero voy a empezar primero por definir este agente infeccioso a través de cómo existe en la naturaleza. Los virus existen en la naturaleza en forma de partículas virales. Las partículas virales son partículas formadas por ácidos nucleicos y por proteínas, pero no solo.
Los ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN, dependiendo del virus. Las proteínas le proveen al virus protección, capacidad de infección y capacidad de replicación. Y bueno, ese material genético obviamente en sí mismo, si estuviese libre, no sería capaz de replicarse, y es justamente por eso que las proteínas están. Bueno, acá muestro un pequeño esquema de lo que es un virus sin envoltura. Un virus sin envoltura, como dije, tiene solamente ácidos nucleicos y proteínas, pero si existen los virus sin envoltura es porque también existen los virus con envoltura. Y los virus con envoltura tienen básicamente las mismas dos componentes, los mismos dos tipos de componentes, pero también están rodeados de una envoltura lipídica. La envoltura lipídica, como la que tiene, como decía, el virus de fiebre amarilla o el virus, después lo vamos a ver, el virus que causa el COVID-19, esa envoltura lipídica rodea lo que se llama la cápside viral, que es la cápside de proteínas que contiene el material genético. Está formada de lípidos y, en general, en el caso de los virus con envoltura, las proteínas que están involucradas en la infección, en general están bueno, no en general, en todos los casos están en la envoltura lipídica. En el caso de los virus sin envoltura, las proteínas que están involucradas en la infección también están en la cápside viral. Voy a volver bastante a esta estructura, pero quería presentarla al principio. Y quiero volver a esta definición que acabo de decir, que los virus son agentes infecciosos. Y hay una pregunta bastante interesante, que es ¿por qué digo agente infeccioso y no digo microorganismo? Hay un error muy común, y eso se ve muy claramente en el hecho de que, por ejemplo, el WhatsApp no tiene un emoji para un virus, tiene solamente un emoji para una bacteria. Y muchísima gente dice, cuando quiere escribir coronavirus, pone el emoji de una corona y este emoji, que es el emoji de una bacteria. Este es un error muy común. La gente inmediatamente llama microorganismos a las bacterias y a los virus, y en general está aceptado. O sea, a mí si me decís que un virus es un microorganismo, te voy a decir sí. Pero en realidad técnicamente no lo es. ¿Por qué? Porque un microorganismo es un organismo. Y un organismo es una entidad que tiene la capacidad de reproducirse, de crecer y desarrollarse, de mantenerse y de responder a estímulos. O sea, básicamente es una entidad viva. Y entonces obviamente ahí viene la pregunta número 2. ¿Los virus están vivos? Los virus, si la pregunta de si los virus están vivos es una pregunta que existe entre biólogos y virólogos desde el principio de los tiempos, y es una pregunta más filosófica que biológica, porque implica definir la vida. Pero yo me voy a centrar un poco en esta definición de que solo se replica dentro de células vivas, y por lo tanto también solo evoluciona y responde a estímulos dentro de una célula viva. Un virus por sí mismo, por más de que pase el tiempo, salvo que se lo destruya, por el resto se va a mantener básicamente inerte. Va a ser lo mismo que un pedazo de un cristal de un mineral. Va a ser una cosa que en sí misma es incapaz de mutar, de evolucionar y de interactuar con el entorno. Ahora, cuando el virus entra a una célula, el virus de repente adquiere la capacidad de multiplicarse y de salir de esa célula y generar no solo copias de sí mismo, sino copias que a veces no son tan fieles, y por lo tanto de evolucionar como evoluciona cualquier organismo. Entonces, la pregunta de si el virus está vivo o no es una pregunta bastante capciosa. Yo no los considero vivos, pero hay muchísimos virólogos que te van a decir que sí. Una pregunta que también me hacen muchos es: ¿todos los virus son iguales o todos los virus se parecen? Los virus no se parecen. Hay virus de muchísimas formas distintas. Acá pongo un par de ejemplos, todos los ejemplos que doy son virus humanos. Por ejemplo, virus sin envoltura, bastante comunes en humanos, extremadamente comunes en humanos, son los adenovirus y los papilomavirus. Ambos son virus que son sin envoltura, pero a simple vista se ve que son virus bastante diferentes entre sí. Cuando digo a simple vista, obviamente estamos hablando de estructuras que fueron determinadas por microscopía y por muchísimas otras mediciones. Claramente no se ven a simple vista, pero en la foto, a simple vista se puede ver que son distintos. Y los virus con envoltura, doy 3 ejemplos bastante comunes: el virus de la fiebre amarilla, que se llama Yellow Fever Virus; el virus de la viruela, que es este virus, Smallpox virus; y después tenés el virus de ébola. Son 3 virus que entre sí, como verán, no tienen nada que ver, y sin embargo, a nivel estructural, tienen un montón de cosas en común. Lo mismo se puede decir entre el papillomavirus y los adenovirus, y básicamente la cápside de, por ejemplo, el virus de fiebre amarilla es extremadamente parecida a la cápside del adenovirus, solo que en este caso está rodeada de una envoltura
lipídica. Pero no solo tienen diferentes formas los virus, también hay muchísimos tamaños diferentes de virus. Y acá muestro ejemplos, por ejemplo, de los 5 que yo estaba mostrando antes. Yo mostré el adenovirus, mostré el papilomavirus, el virus de la viruela, el virus del ébola, y el dengue que está acá es del mismo tamaño que el virus de la fiebre amarilla. O sea, tienen tamaños extremadamente variados, y un poco para ponerlos en contexto, el virus que se podría decir uno de los más grandes que se conocen es el virus de la viruela, y como les dije antes, es muy común relacionar o casi igualar un virus a una bacteria, y como para que se den una idea de la diferencia de tamaños, esta bacteria que está representada acá es una Escherichia coli común, y si relacionamos el tamaño de una bacteria de Escherichia coli con el virus, que se podría decir el más grande, el tamaño del virus es ese punto naranja que ven ahí, y esto mismo puesto en relación a una célula humana, un glóbulo rojo, vendría a ser un punto casi invisible ahí. O sea, este es el tamaño de los virus. Si este es el virus más grande que vemos, un parvovirus sería extremadamente chiquitito y ni se vería en la foto. Volviendo a esta definición, yo dije que el virus es un agente infeccioso que se replica solo dentro de células vivas, y ambos, tanto el hecho de ser un agente infeccioso como dentro de células vivas, implican que hay algo que se llama infección viral, o sea, el virus tiene que entrar de alguna forma a las células vivas. Y ahí viene la pregunta número 4, que es, ¿qué es una infección viral? El virus, la infección viral es el proceso por el cual el virus se replica dentro de las células. ¿Por qué digo se replica? La infección viral no es solamente la entrada del virus a las células, implica la entrada, la replicación y la salida del virus de las células. Todo esto es una infección. Voy a explicar, a pesar de que cada una de estas 3 etapas tienen un montón de pasos individuales, particularmente por si les interesa, mi tesis de doctorado fue más que nada focalizada en la entrada del virus a las células, y descubrimos cosas bastante interesantes. Pero todo este proceso, que encima también está dividido en varios subprocesos, obviamente, lo voy a explicar en 3 grandes etapas, como para dar un vistazo general, empezando por la entrada del virus. ¿A qué se le llama entrada de virus? La entrada del virus se denomina como el momento en el que el virus inserta su material genético en las células. ¿Por qué hablando de entrada digo solamente insertar su material genético? Básicamente porque hay virus, y es el caso, por ejemplo, de la mayoría, si no todos, los virus sin envoltura. No entra realmente el virus entero a la célula, no entra la partícula viral. En general, los virus sin envoltura simplemente inyectan su ADN en las células. Y la cápside de proteínas que protegía este ADN o ARN, perdón, material genético, genoma, mientras estaba fuera de las células, en general se mantiene fuera de las células, muchas veces hasta se desprende, y desde fuera no se puede ver si la célula está infectada o no. No es el caso de todos los virus. Un excelente caso, contraejemplo, vendría a ser lo que son los virus con envoltura. A esta imagen la vamos a volver a ver cuando hablemos del virus que causa el COVID-19. Los virus con envoltura en general lo que hacen es fusionar su membrana a las células. No es el único caso, acá estoy mostrando el caso más simple, que es el caso del virus que causa el COVID-19, que es cuando se fusionan en la membrana celular. Los virus que estudié yo no se fusionaban en la membrana celular, se fusionaban a otras membranas, pero en general los virus fusionan la membrana viral a alguna membrana de la célula, y la cápside entera, las proteínas con el material genético, entran a la célula y después se desarman. Pero en algún momento de la entrada del virus, o sea, la entrada del virus se denomina que está completa en el momento en el que el genoma del virus está libre dentro de la célula. Y ahí es cuando puede empezar la replicación viral. En la replicación el virus crea copias de sí mismo usando la maquinaria de la célula. Como les dije, los virus pueden tener ADN o ARN como material genético, y una vez que este genoma viral está dentro de la célula, si era un ADN de alguna forma logra llegar a ser un ARN, esta forma puede ser usando proteínas del mismo virus, usando proteínas de la célula. De alguna forma o de otra necesita usar proteínas de la célula y suele engañarla para producir su ARN, para después poder usar también la maquinaria celular para engañar esa maquinaria celular, y en vez de producir proteínas de la propia célula y necesarias para la propia célula,
engañarla de forma que la célula produzca proteínas virales. O bien solamente, o bien mayoritariamente, o bien minoritariamente. No todos los virus generan tanta cantidad de copias de sí mismos como para matar una célula, y a eso voy a volver más tarde. Pero este es el paso que define por qué los virus son considerados parásitos. Porque los virus de alguna forma engañan a la maquinaria celular y la usan para sus propósitos, que es producir proteínas virales, que después ellos van a usar para formar una nueva partícula y volver a repetir este ciclo de infección. Pero para que esa partícula pueda infectar una nueva célula, claramente necesita primero salir de la célula en la que estaba, y para eso también usan varios mecanismos. Los voy a simplificar bastante, pero para entender un poco, los virus sin envoltura suelen usar uno de dos mecanismos. Uno es básicamente señalarle a la célula que quiere salir y pedirle a la célula, de alguna forma, que los secrete al exterior, como la célula secretaría muchísimas otras cosas. Las células normalmente tienen que secretar sus propios desechos y tienen todos un montón de sistemas por los cuales la célula puede sacar cosas hacia el exterior, y los virus muchas veces se aprovechan de eso. Otra forma es replicarse tanto, tanto, tanto adentro de la célula que finalmente hacen estallar a la célula y los virus son liberados al exterior. Mucha gente cree que esta es la única forma de salida de virus de las células, pero la realidad es que esta es la más común. Tanto los virus sin envoltura como los virus con envoltura, lo que hacen mayoritariamente es engañar a la célula de forma que la célula lo saque. No la destruyen, o intentan no destruirla, muchas veces la terminan destruyendo. Y en el caso de los virus con envoltura, yo les dije que tenían una envoltura lipídica, y justamente la envoltura lipídica viene de la membrana de la célula que infectaron. En general los virus, por un proceso que se llama budding, se llevan un pedazo de la membrana de la célula cuando estaban saliendo, porque engañan a la célula para que los saque, no solo liberándolos libres, o sea, liberándolos solos, sino liberándolos en forma, o sea, formando una pequeña burbujita de membrana que ellos después se llevan con ellos mismos. Los virus, ¿qué infectan? Les estoy hablando hasta ahora de que los virus infectaban células, y la verdad es que los virus infectan cualquier tipo de célula viva. Ustedes probablemente ya lo saben porque estudian en el CAR, pero mucha gente cree que los virus infectan solamente humanos y animales, pero los virus pueden infectar cualquier tipo de célula viva, y esto incluye, por ejemplo, hongos. Bueno, las plantas, ustedes probablemente conocen virus de plantas. Las bacterias tienen millones de virus y nosotros adentro nuestro tenemos millones de virus. Cuando digo que las células se infectan células vivas, eso significa que prácticamente cualquier célula viva en algún momento, si no en todos los momentos de su vida, está infectado por al menos un virus. Y por eso yo este concepto lo voy a volver bastante, porque es un concepto que la gente suele confundir. La gente suele creer que un virus que infecta una célula la mata, o que un virus que infecta una célula la enferma. Y no es necesariamente así, y por eso la pregunta número 6 es: ¿cuál es la diferencia entre la infección y la enfermedad? No toda célula infectada está enferma. Yo les conté que había formas de salir de la célula, y una de ellas es decirle a la célula, digamos, que el virus le diga a la célula que quiere salir, y en general los virus que hacen esto no matan a la célula, y si no la matan, lo que pueden hacer es producir una infección crónica, una infección que se mantiene y se prolonga en el tiempo. Si al mismo tiempo ese virus no se replica lo suficientemente rápido como para agotar a la maquinaria celular, que puede pasar, hay muchos virus que lo hacen, que a pesar de que no matan a la célula al salir, se replican tanto, tanto, tanto que la célula muere igual. Puede pasar que si el virus se replica poco, la célula casi ni se da cuenta que está infectada. En estos casos, la infección está, pero la enfermedad no está. Pero puede pasar que el virus se replique demasiado rápido, o puede ser que destruya la célula para salir. Y en esos casos, son los casos en los que se considera que una célula está enferma. ¿Por qué? Porque falla en sus tareas normales. De repente, la maquinaria celular está tan, tan, tan ocupada produciendo proteínas para el virus que deja de producir las suyas propias. Entonces, cuando empieza a fallar en sus tareas normales, dado que las células forman parte de tejidos, esto crea una disfunción en los tejidos, y es la disfunción de los tejidos los que se denomina enfermedad. O sea, se puede decir que una célula está enferma cuando empieza a dejar de cumplir sus tareas, pero la enfermedad a nivel orgánico se define a través de la disfunción de tejidos.
Y esto también explica, cuando hablo de disfunción de tejidos, esto explica por qué diferentes enfermedades tienen distintos síntomas, que es una pregunta también bastante común en personas que no entienden enfermedades virales. No todos los virus pueden infectar a todos los tipos de células. En general, los virus reconocen el tipo de células al que infectan y yo en las imágenes en las que les había mostrado la entrada del virus, había mostrado que reconocen alguna clase de receptor en la superficie de la célula. El receptor no siempre es una proteína, hay receptores que son lípidos, hay receptores que son azúcares. Hay algo en la superficie de la célula que le dice al virus, esta célula me puede recibir. Entonces entran a las células que los pueden recibir, digamos, y una vez que entran, infectan a ese tipo de células. Además, distintos tipos de células forman distintos tejidos en un organismo. Y como dijimos que la enfermedad es la disfunción de tejidos, los síntomas que tiene una enfermedad dependen de qué tipo de tejido puede infectar el virus, por lo tanto, de qué tipo de célula puede infectar el virus. Por eso pasa que, por ejemplo, una infección en las vías aéreas te da como síntoma tos, mientras una infección en la piel te da como síntoma un sarpullido. Y en general los virus pueden infectar más de un tipo de células, no simplemente uno. Ningún virus infecta solamente las vías aéreas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los receptores que están en las vías aéreas también están en otros tejidos. Y cada virus infecta varios tejidos diferentes, una combinación de tejidos que le da a una enfermedad su síndrome característico, su combinación de síntomas características, y eso es lo que permite después al médico identificar qué tipo de agente causó esta enfermedad y potencialmente tratarlo. Y ahí viene la pregunta 8, que es si podemos tratar una enfermedad viral. Creo que todo el mundo sabe que sí, pero me interesa focalizarme un poquito en cómo son estos tratamientos. Realmente, ¿qué es un tratamiento para una enfermedad viral? Las defensas naturales, el sistema inmune de la persona, naturalmente es capaz de identificar que hay una infección viral en curso. La puede identificar prácticamente en cualquier tejido. A veces tarda un poquito más y a veces tarda un poquito menos, pero en general las infecciones virales se detectan enseguida y el sistema inmune hace todo lo posible para neutralizar y eliminar el virus. Y por eso la mayoría de las infecciones virales agudas duran entre 3 y 10 días, porque es el tiempo que lleva naturalmente al sistema inmune para eliminar una infección. Ahora, los tratamientos en general apuntan a una de dos cosas, idealmente a las dos, pero en general a una de las dos, o bien a disminuir los síntomas de una enfermedad, o bien a aumentar la velocidad de eliminación del virus. Los tratamientos que apuntan a disminuir síntomas no modifican la duración de la enfermedad, pero la hacen más leve. Es el caso, por ejemplo, del Refrianex compuesto. El Refrianex compuesto es un tratamiento para el resfrío, pero no modifica el hecho de que el resfrío te va a durar los mismos 5 o 7 días que suele durar. Pero lo que va a hacer es que no tengas fiebre, que no te sientas tan mal, que no estés tan decaído y que puedas mantener más o menos una vida normal. Actúan sobre el sistema inmune porque justamente todos estos síntomas suelen ser los que suelen tratar este tipo de tratamiento, suelen estar apuntados a síntomas que son una especie de efecto secundario del actuar del sistema inmune. Por ejemplo, la fiebre es una respuesta normal fisiológica al hecho de que el sistema inmune está intentando luchar contra una infección. En general, reducir los síntomas a veces tiene cierto efecto secundario sobre la eliminación del virus y puede llegar a mejorar o a empeorar la eliminación del virus, pero en general lo que hace, la eliminación del virus no va a ser tan afectada por esto y simplemente va a seguir su curso y durar el tiempo que tenga que durar. Ese no es el caso de los tratamientos que están orientados a aumentar la eliminación del virus. En este caso, el tratamiento está orientado a cortar la enfermedad y en general lo hace. Para eso puede actuar o directamente sobre el sistema inmune, dándole al cuerpo un poquito más de defensas, o bien actuar directamente sobre el virus, evitando que ese virus que ya se está propagando en el cuerpo sea capaz de infectar con la misma velocidad o con la misma eficiencia nuevas células. A este tipo de tratamientos voy a volver un poquito, o sea, hay un subtipo de este tratamiento que son los que justamente lo que hacen es curar las enfermedades virales, que curar la enfermedad viral, yo a esto le respondo un poco más grande, de manera un poco más general a esta pregunta. ¿Podemos curar una enfermedad viral? La realidad es que
en general no curamos la enfermedad por el tratamiento. La mayoría de los virus se eliminan por completo porque el cuerpo los elimina. Eh, y la mayoría de los virus se pueden eliminar por completo en muchos pacientes, incluyendo enfermedades que se consideraban incurables hasta hace muy poco, como el SIDA. El SIDA hasta hace muy poco se consideraba una enfermedad incurable y hoy se sabe que hay una proporción de los infectados que lo eliminan naturalmente. Muchísimos sin ni siquiera llegar a presentar un cuadro del síndrome demasiado fuerte. Al mismo tiempo, hay algunos virus que producen inmunidad de por vida a reinfecciones. Eso es lo que queremos idealmente obtener algún día con el virus que causa el COVID-19, pero todavía no estamos seguros de que sea el caso, porque no todos los virus lo hacen. Pero es el caso, por ejemplo, de la varicela, que queremos, en general, se intenta que los chicos se contagien de varicela lo antes posible, porque después ya son inmunes para el resto de la vida, y la varicela de chiquito es molesta, pero no es peligrosa. Y en la varicela en adultos es bastante peligrosa. Pero bueno, no todos, lamentablemente, los virus producen inmunidad de por vida. Pero bueno, en líneas generales, si se puede curar una enfermedad, se puede, sí. Y la mayoría de los tratamientos que apuntan a aumentar la eficiencia de eliminación del virus simplemente están aumentando este primer paso, que es decir, bueno, el virus se va a eliminar del cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces la cura puede que no prevenga que te vuelvas a infectar. Es el caso, por ejemplo, de lo que son los antirretrovirales que se usan para curar el SIDA. En muchos casos, muchos pacientes el SIDA se cura con antirretrovirales y el problema es que no se previene la reinfección y por lo tanto la reenfermedad. Digamos, una vez que el paciente se reinfecta, potencialmente puede volver a generar la misma enfermedad. Entonces, la pregunta es cómo podemos prevenir una enfermedad viral. Acá voy a hablar de ciertas moléculas que existen que pueden bloquear algunos de los pasos que son necesarios para la infección, que son o bien la entrada, o bien la replicación, o bien la salida del virus de las células, y al estar bloqueando uno de estos pasos, están previniendo la infección, y al prevenir la infección, claramente previenen la enfermedad. Ahora, ¿qué son estas moléculas? Voy a hablar de dos tipos particulares de moléculas. Una son las drogas antivirales y la otra son conocidos como vacunas. Y voy a marcar un poquito la diferencia entre las dos. Aunque en líneas generales se puede decir que incluso las vacunas son antivirales. Tienen sus diferencias, pero se puede decir que todos son tratamientos antivirales. Tratamientos preventivos antivirales. ¿Qué son las drogas antivirales y cómo funcionan? Las drogas antivirales en general se administran después de la infección inicial. Es más, se administran en general cuando la enfermedad empieza a presentar síntomas, aunque no siempre. Existen casos, por ejemplo, los que son casos de screening, como lo que se está haciendo en algunos países con el coronavirus. Lo que se está haciendo es intentar detectar el virus antes de que presente síntomas, pero necesariamente si se detecta es porque la infección inicial ya pasó. Y una vez que la infección inicial está en curso, se puede darle una droga al paciente para prevenir la diseminación del virus. ¿Cómo previenen la diseminación del virus? Haciendo que alguno de los tres pasos, la entrada, la replicación o la salida del virus, sea un poquito menos eficiente. Por lo tanto, le dan más tiempo al cuerpo para, para eliminar el virus que ya está listo, el que ya está libre, digo, y evitar que se genere más virus. El tema es que sigue dependiendo igual del sistema inmune del paciente y para bloquear estos pasos puede ser que actúen sobre este sistema inmune. Es el caso, por ejemplo, de una droga bastante famosa que es el interferón. El interferón es un tipo de droga que se administra externamente, pero que actúa sobre el sistema inmune, porque también es un componente natural del sistema inmune de las personas. Y lo que hace es aumentar la respuesta del sistema inmune de la persona para eliminar el virus antes. Pero también puede ser que afecten al virus directamente. Lo que yo mostré antes en una imagen que tenía un montón de moléculas unidas a un virus, es lo que quieren muchísimas personas desarrollar en este momento para coronavirus, es alguna droga que se una al virus de manera tal que no le permita reinfectar otras células. Esos son los dos tipos principales de drogas antivirales. ¿Y en qué se diferencian de una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Probablemente ustedes saben qué son las vacunas.
pero igual me interesa marcarlo como forma de contrastar con las drogas antivirales. Las vacunas, a diferencia de las drogas antivirales, se administran antes de la infección. Se administran o bien antes de que la paciente haya visto el virus en su vida, o bien una vez que el paciente ya se curó para evitar una reinfección. Ambos tipos de vacuna existen. Obviamente se prefieren las que significan que el paciente nunca jamás vea el virus, pero bueno, existen de ambos tipos. Lo que previene es justamente esta infección inicial. El paciente no va no va a tener ninguna de esas células infectadas, y no es que evitan la propagación, sino la primera infección. Normalmente lo que bloquean justamente para evitar esta infección es la entrada del virus, y no suelen, necesariamente actúan sobre el sistema inmune, preparando este sistema inmune para reconocer el virus antes de que logre infectar a la primera célula. Ahora voy a ir un poquito más en detalle sobre esto, usando una analogía que tal vez les puede sonar bastante básica, no sé realmente cuánto es el conocimiento de superficie viral que tienen, pero es una analogía que me ha servido mucho para explicar cómo funcionan las vacunas. Es que el sistema inmune reconoce a los virus porque detecta la ropa que cada virus usa. O sea, las moléculas que ese virus tiene en su superficie. A veces son proteínas, en general son proteínas, pero hay ciertos tipos de lípidos o de azúcares que también pueden ser reconocidos. Pero básicamente, lo que reconoce el sistema inmune es con qué ropa vino vestido el virus, y así sabe qué virus es. Entonces, las vacunas lo que hacen es entrenar al sistema inmune para reconocer esa ropa más rápido. O sea, le avisa al sistema inmune, va a venir algo que va a estar vestido con un pantalón naranja, a eso lo tenés que eliminar antes de que infecte una sola célula. Y eso significa que necesitamos una vacuna para cada virus, porque cada virus viene con ropa distinta, excepto las familias en las que los virus comparten la ropa, que son muchas, por suerte. Lo cual significa que hay muchas vacunas que lo que se llaman muchas veces vacunas multivalentes, son vacunas que protegen contra varios virus distintos, o bien porque son muy parecidos, o bien porque en la vacuna hay una composición, una variedad de ropas distintas que previenen al sistema inmune que cualquiera de esas cosas que detecte va a ser alguno de estos virus que le va a hacer mal. ¿Cómo se desarrollan esas vacunas? Como les dije antes, el sistema inmune reconoce al virus por la ropa que usan. Entonces, lo primero y principal que hay que hacer para desarrollar algo que entrene al sistema inmune para reconocerlo es entender qué ropa usa. Y sobre todo, cómo la usa. Porque incluso virus que tienen ropas muy parecidas, por la forma en la que lo llevan puestos y la combinación de cosas, puede ser que a veces se detecte y a veces no. Por eso pasa muchas veces, es el caso, por ejemplo, de la vacuna del dengue, que se está intentando generar desde hace muchísimos años, y todavía no se logró hacer que una vacuna de dengue reconozca los 4 serotipos de dengue que hay. Porque a pesar de que tienen prácticamente la misma ropa casi idéntica, la forma en la que infecta el virus inicialmente es distinta, o sea, la forma en la que usa la ropa el virus es distinta. Entonces es importantísimo este paso de caracterización, y cómo se hace básicamente a través de investigación básica. Es gente en laboratorios que estudia y estudia y estudia el virus, como lo estudié yo en su momento, y una vez que se entiende y se caracteriza la ropa, hay que identificar cuál es la prenda dentro de esa ropa que el sistema inmune detecta mejor. Es más fácil decirle al sistema inmune, identifícame algo que tenga un pantalón naranja, que decirle al sistema inmune, identifícame algo que tenga una ropa, no sé, una remera blanca, porque tal vez todo lo que está viendo el sistema inmune ya es blanco de por sí. Entonces más vale ir a lo llamativo, a lo que va a llamar la atención mejor. Una vez que esto se entendió, perdón, lo que se hace es desarrollar moléculas, o sea, una especie de ropa falsa, un pantalón que es muy parecido al que va a llevar el virus, pero que no hace el mismo efecto en el cuerpo, para entrenar este sistema inmune, y decir, vendría a ser más básicamente como lo que son los muñecos que usan para pruebas de tiro los militares. Usan un muñeco que no es una persona de verdad, pero lo usan para entrenarse. Bueno, esto es lo mismo, se crean moléculas que lo que hacen es imitar a esa ropa que va a ver el sistema inmune para entrenarlo. Después se prueba si esa ropa funciona, primero en el laboratorio, usando virus, usando células, después se prueba en animales, y por último se prueba en humanos. Después se evalúa la seguridad y la eficacia, ambos
puntos son extremadamente importantes, y este es el paso limitante y es el paso en el que muchísimas de todas estas moléculas que se crearon terminan descartándose como posibilidades de vacunas. Porque obviamente es extremadamente importante evaluar que la vacuna que se libera al mercado sea segura y sea eficaz. Y por último, una vez que se probó todo, se produce en gran cantidad y se pone a disposición del público. Ahora, ¿una vacuna puede eliminar al virus por completo? Esta es una pregunta muy capciosa, porque las vacunas no eliminan virus. Las vacunas no eliminan al virus del ambiente, nunca. Lo que sí pueden es potencialmente erradicar una enfermedad. Digo que la vacuna no elimina el virus del ambiente porque, como les dije antes, un virus, antes de que entre a una célula, es básicamente lo mismo que un cristal de un mineral, es algo inerte que está fuera de la célula. La vacuna no lo mata. Lo que sí lo puede matar, y que es la gran discusión del discurso de Trump, el jabón y el agua con jabón funcionan fuera del cuerpo, y el alcohol funciona fuera del cuerpo, y la lavandina funciona fuera del cuerpo, porque eso elimina el virus del ambiente. Las vacunas no eliminan el virus del ambiente, pero lo que pueden es potencialmente erradicar una enfermedad, y uso la palabra potencialmente porque solo pueden erradicar una enfermedad si se usan de manera correcta y de manera sostenida en el tiempo. Ejemplos, por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que hasta hace muy poco no la tenía nadie, y que lamentablemente, porque la gente dejó de vacunar a sus hijos, está empezando a resurgir. En muchísimos lugares, incluido en Europa, hay cada vez más casos de sarampión, porque hay gente que no usa correctamente la vacuna o no vacuna a sus hijos o los vacuna demasiado tarde. Y realmente el sarampión está creando grandes problemas. Ahora voy a hablar particularmente del caso COVID-19 como para un poco aplicar todo este concepto de virología a lo que es nuestra vida real, lamentablemente, el día de hoy, porque todos estamos de una forma o de otra recibiendo información sobre COVID-19 todo el tiempo. La primera y principal pregunta que recibo muchísimo es, ¿por qué el virus COVID-19? No, ¿el virus COVID-19 es una enfermedad o es un virus? El COVID-19 no es un virus COVID-19, es una enfermedad. Y está causada por un virus que se llama SARS-CoV-2 o SARS coronavirus 2. Este virus no es, a pesar de que yo lo dije 1000 veces en esta charla y lo decimos todos, el coronavirus, no es el primer coronavirus ni el único que infecta humanos. Hay millones de coronavirus, se conocen una tonelada, de los cuales 6 se sabe y se caracterizó que infectan humanos. De los 6 que infectan humanos y que se conoce que se han caracterizado, hay 2 que hace poco causaron epidemias, uno es MERS y el otro es el que se conoce como SARS coronavirus o SARS coronavirus 1 ahora. Y estos 2 están muy bien caracterizados. La ventaja de haber caracterizado estos 6 coronavirus antes es que podemos usar este conocimiento para investigar a este virus que está causando la enfermedad ahora. Un detalle respecto al estudio de estos 2 virus que nombro acá, el MERS y el SARS, son 2 virus que en el laboratorio en el que yo hice mi doctorado se estudiaron desde hace 10 años o 15. Una amiga mía, Ale, eh, estudiaba el coronavirus, y esto es una cuestión bastante anecdótica, pero estudiaba MERS y SARS. Todo el mundo le daba como mínima prioridad a su proyecto. Y durante todo el tiempo que ella estuvo en el laboratorio, era como, bueno, está la gente que investiga enfermedades importantes, y bueno, después está Alejandra que pierde el tiempo con el MERS y el SARS. Y ahora, su investigación, gracias a que ella estudió un montón de cosas, mi laboratorio hoy está también, bueno, el laboratorio en el que yo hice el doctorado, está hoy en cierto sentido liderando lo que es la respuesta a coronavirus, porque ya tiene un montón de conocimiento previo. Y eso también es un detalle que me resulta interesante explorar, porque explica por qué los científicos suelen quejarse, o solemos quejarnos, de que muchas veces no se invierte lo suficiente en ciencia. Hay mucha gente que considera la ciencia por la utilidad inmediata que puede tener. Y en el caso de, por ejemplo, los estudios de mi amiga Ale, la utilidad inmediata de su investigación en coronavirus era casi nula, porque las epidemias de MERS y SARS ya estaban controladas y lo más probable es que no pasara más nada. A pesar de que desde el 2007 se sabe que los coronavirus tenían un potencial de crear alguna epidemia, la realidad es que el hecho de que ella siguió insistiendo y tenía plata, de alguna forma consiguió plata para seguir haciendo esta investigación, hoy puedo usar ese conocimiento para que mi laboratorio en menos de un mes resolvió la estructura de un virus que
que de otra forma no se hubiese conocido. O sea, se hubiese conocido, pero se hubiese conocido tal vez en muchísimo más tiempo. Y bueno, esa es la importancia por ahí de que sigamos haciendo esta investigación, incluso en virus que nos parecen poco importantes o poco peligrosos. Fue el caso también de mi tesis. Mi tesis de doctorado fue sobre fiebre amarilla, y mucha gente dice, bueno, pero la fiebre amarilla ya tiene vacuna, ¿para qué la estudias? Porque hay muchas cosas que se pueden saber de la fiebre amarilla, gracias a la fiebre amarilla, que se pueden aplicar a muchas otras cosas. Entonces viene esta pregunta, ¿qué sabemos hoy? Gracias a todo lo que se sabía antes y a todo lo que se desarrolló en los últimos 3 meses, que es impresionante. ¿Qué sabemos hoy del SARS-CoV-2? En líneas generales y de manera muy simple, lo primero que hay que saber es que el virus es un virus con envoltura y que su genoma es de ARN. En ese sentido es exactamente igual que el dengue o que el virus de la fiebre amarilla. Y con lo que les mostré antes, esta misma imagen, la uso ahora para mostrarles que bueno, tienen como genoma una molécula de ARN, tienen una envoltura de lípidos. Esta proteína, que es la que todo el mundo está intentando crear alguna molécula que la una, es la proteína S, o Spike en inglés. Y bueno, tiene una cápside viral que es muy linda, si puedo decirlo. ¿Cómo entra a las células? O sea, ¿cómo infecta células? Porque reconoce un receptor. El receptor se llama ACE2 y está presente en la superficie celular. Volviendo a esta imagen que les dije que la iba a mostrar de vuelta, justamente lo que reconoce son, acá está dibujado en rosa, son estos receptores. El virus se une a los receptores y fusiona su membrana a la membrana de la célula, liberando la cápside directamente en el citoplasma. Así es como el virus entra a las células, reconociendo esta proteína que se llama ACE2. La proteína ACE2 está en la superficie de las células, mayoritariamente en la superficie de las células de los pulmones y del intestino delgado, muchísimo más en los pulmones que en el intestino delgado. Y volviendo a lo que dije antes, de cómo los distintos síntomas de una enfermedad suelen indicar qué tejidos están afectados, claramente como infecta los pulmones, la gente suele presentar como primer síntoma tos y eventualmente una falla de los pulmones, y algunas personas, diría que muchas, presentan síntomas digestivos, a pesar de que estos no son tan famosos, digamos, en el sentido de que aparecen menos en la tele. La mayoría de la gente que presenta síntomas leves suele presentar síntomas intestinales. Así que bueno, quién sabe, tal vez yo ya tuve coronavirus, porque hace un par de semanas me sentía bastante mal y no podía comer. Tal vez tenía coronavirus y no me enteré. Pero bueno, por suerte. Otra pregunta que recibo un montón, y ya esto no es hablando del virus, sino hablando de la enfermedad en sí misma, es que es una pandemia. La gente muchas veces confunde ciertos conceptos básicamente por desconocimiento de lo que es la epidemiología. No sé cuánto conocen ustedes de epidemiología, pero es algo que me gusta nombrar el tema de la pandemia como una definición que no involucra tanto la incidencia en números, o sea, no es solo una cuestión de números, no es tanto la incidencia del virus, sino la distribución. Muchas veces se estudia la distribución de los virus para entender también las posibilidades de control de una enfermedad. En este caso, la definición de pandemia no es una cuestión de números. La misma cantidad de casos que están localizados en una sola metrópolis no son tan graves como si están en todo el mundo, no porque no sean graves a nivel de que haya ciertas vidas que valgan menos que otras, ni muchísimo menos, sino por el potencial que tiene la misma cantidad de pacientes de infectar a otra gente. Entonces, hay 3 conceptos que voy a nombrar ahora como para entender un poquito cómo funciona esto de la distribución. La primera es el tema de las enfermedades endémicas. Algunas enfermedades son endémicas en ciertas áreas, eso significa que hay brotes periódicos, pero estos brotes periódicos son contenidos geográficamente, están en pequeñas áreas. Es el caso, por ejemplo, del mal de Chagas en el noroeste argentino. En el noreste, perdón, argentino. En el norte de Argentina suele haber brotes de Chagas más, con una periodicidad casi de reloj. Hay pequeños, digamos, a nivel global, pequeños brotes, pero la enfermedad suele no salir de ahí. Y es muy, muy raro encontrar un mal de Chagas que no haya venido de una zona endémica. ¿Qué pasa? A veces, como lo que estuvo pasando estos últimos años con el dengue, la incidencia y la distribución crecen. Y es ahí cuando se declara una epidemia. De repente, una zona que solía no ser endémica empieza a tener casos de una enfermedad,
y obviamente los números también crecen. Más que nada porque, como decía antes, al la gente estar más distribuida, tiene posibilidad también de infectar a más gente. En el caso de, por ejemplo, el dengue, también tiene que ver con la distribución no solo de las personas que están infectadas, sino del vector que transmite la enfermedad. Pero bueno, sea por la causa que sea, una epidemia es un brote que es bastante mayor, pero aún de alguna forma contenido geográficamente. Por ejemplo, se puede decir hay una epidemia de ébola en el oeste de África. ¿El oeste de África es gigante? Sí, pero no es el mundo entero. Y mientras no vayas al oeste de África, se podría decir que todavía estás protegido. La diferencia justamente con la pandemia es que la pandemia es como una especie de epidemia global. Puede que no haya tantos casos como una epidemia. Hay muchas enfermedades que se declaran pandemias teniendo menos casos que algunas otras que fueron epidemias. ¿Por qué? Porque no está contenida geográficamente. Una pandemia es un brote global, un brote en el que cualquier persona, estando en prácticamente cualquier lugar del mundo, tiene potencialmente la capacidad de infectarse porque va a entrar necesariamente o tiene una mayor probabilidad de entrar en contacto con una persona infectada. Por eso las pandemias son peligrosas, no solo por números. Ahora, ¿hay algún tratamiento actual para la enfermedad COVID-19? Por ahora, se podría decir que no. Todos los tratamientos se orientan a reducir síntomas y estimular la respuesta inmune. Ningún tratamiento es demasiado efectivo, lamentablemente, más que, bueno, sí, los que reducen síntomas, pero así todo no tanto. Lo que es bueno, digamos, en este caso es que realmente se está haciendo un esfuerzo enorme para encontrar la manera de curar la enfermedad e idealmente de prevenir la enfermedad. Y cuando hablo de prevenir la enfermedad viene la pregunta que me hacen día por medio, que es, ¿va a haber una vacuna pronto? Hablando mal y pronto, la respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque yo les conté todos estos pasos. Les conté que había que caracterizar primero el virus, después identificar cómo lo detectaba el sistema inmune, crear las moléculas. Estos 3 pasos, por suerte, nunca los habíamos hecho tan rápido como lo hicimos con el coronavirus. Nunca. O sea, es la primera vez que en tiempo récord de 3 meses ya hay moléculas que están listas para empezar a ser probadas, bueno, ya están siendo probadas en laboratorios y se están empezando a probar en animales y algunas hasta en humanos. El mayor problema es que estos 2 pasos llevan al menos 1 año y medio, al menos. Y estos pasos no pueden apurarse. Por eso siempre que a mí me preguntan, bueno, porque me dijeron que en septiembre van a largar una vacuna. Si largan una vacuna en septiembre, yo que soy viróloga no me la pongo. Porque si la largaron en septiembre es porque la mitad de las cosas las hicieron mal. ¿Por qué? Porque hay cuestiones éticas serias. No se puede comercializar una vacuna hasta no estar seguros de que funciona bien y de que no tiene efectos secundarios peligrosos. Y sobre todo para el tema de los efectos secundarios, no se puede saber si una vacuna tiene efectos secundarios peligrosos o no hasta no darle la suficiente cantidad de tiempo como para ver esos efectos secundarios. Hay vacunas que en el momento de la vacunación no hacen nada, al mes todavía los pacientes están bien, a los 2 meses recaen porque, no sé, la vacuna tenía un coadyuvante que hizo que le falle el hígado. Está buenísimo que la gente quiera encontrar una vacuna rápida, pero yo no me pondría una vacuna que no fue probada y no fue esperada lo suficiente, no fue hecha en la suficiente cantidad de personas como para estar seguras de lo que estamos haciendo. Después, hay todo otro nivel de cuestiones éticas que es extremadamente delicado, que es, bueno, he escuchado decir, incluso acá en Francia, a políticos en la televisión, que por qué ya que estamos, que la gente se está muriendo tanto en África de coronavirus, ¿por qué no nos probamos las vacunas ahí? Y ahí tenemos todo ese tema de cuestiones éticas que ya se va un poco de mucho más lejos. O sea, realmente cuando las cosas se quieren apurar, por no hacer las cosas bien, por no esperar el año y medio, la gente empieza a meter intereses económicos y cuestiones éticas que realmente necesitan ser evaluadas y para eso existen los comités de bioética. O sea, ningún estudio se puede hacer sin un comité de bioética que lo apruebe o no debería, porque si no, volvemos a la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a probar vacunas en humanos directamente y se muere un montón de gente. Entonces, no va a haber vacuna pronto. Lamentablemente no la va a haber, o por suerte no la va a haber. Entonces, la pregunta es qué podemos hacer mientras tanto. Lo único que podemos hacer
es ayudar a prevenir la diseminación del virus. Para eso, el paso principal es no se asusten, no entren en pánico, no nos vamos a morir todos mañana. ¿Es una cosa con la que hay que tener cuidado? Sí, pero el pánico no sirve, el pánico paraliza. Segundo, mantengan distancia física, sobre todo de las personas en riesgo. No solo de las personas en riesgo, pero sobre todo de las personas en riesgo. Personas en riesgo para esta enfermedad, todas las personas que tengan algún problema en su sistema inmune, todas, incluyendo, pero no exclusivamente, personas mayores y personas con dificultades respiratorias. Lavarse las manos, no obsesivamente, pero lavarse las manos. Hoy, bueno, y este también es anecdótico, pero hoy me levanté con un mensaje de 3 minutos de un amigo que me explicaba todo lo que hace cuando llega a su casa, que lava los zapatos, que desinfecta no sé qué, que desinfecta las verduras, que... No, chicos, el sistema inmune tiene que seguir enfrentándose a bacterias y a patógenos todo el día, y está buenísimo que lo haga. Entonces tampoco es cuestión de vivir en un ambiente estéril. No son cirujanos, no necesitan lavarse las manos 53 veces al día, pero sean razonables, lávense las manos cuando lleguen a su casa, sobre todo después de estar afuera y haber estado tocando cosas. Y por último, cúbranse la nariz y la boca, sobre todo para toser y estornudar. Si me preguntan a mí, acá el barbijo no es obligatorio y yo no lo uso. Pero allá es obligatorio, así que úsenlo. Y bueno, eso. Intenten taparse sobre todo la nariz y la boca cuando tosen y estornuden y no hablen cerca de la gente, pero bueno, esto ya lo dije cuando dije que hay que mantener la distancia. Así se elimina la propagación. 1,5 metros fuera de su cuerpo el virus ya no vuela, así que van a estar bien. Con eso les agradezco su atención y si ahora tienen preguntas, como le dije a Mariela antes de la charla, acepto preguntas no solo de la charla, sino también generales de no sé, cualquier cosa que tenga que ver eh, con virus, con biotecnología, con mi carrera, con las organizaciones para las que estoy trabajando, con lo que quieran. Y le voy a dejar también a Mariela mi mail para que si en algún momento alguno me quiere contactar, esto pasa bastante seguido, recibo bastantes preguntas de gente que, no sé, o está estudiando y quiere hacer un doctorado, o está terminando la secundaria y quiere ver dónde estudiar y cómo estudiar y qué hacer. Ustedes igual la tienen a Juli, que como bien dijo María, la Julia de Diego, estudió de tecnología conmigo y en cierto sentido los puede ayudar muchísimo más que yo a todo lo que es quedarse en Argentina, pero si en algún momento a alguno se le cruza por la cabeza la idea loca de abandonar el país, avísenme. Y, y primero los intento convencer de que no, y después, no, mentira, a mí me gustó mi experiencia. Pero bueno, eso. No duden realmente en contactarme, que yo encantada de poder ayudarlos. Muy bien, Eugenia, muy interesante, la verdad que muy completo. Yo te pediría, por favor, si podés volvernos así los veo a todos, Sí, a volver a la saco, pantalla sí, donde sí. se ven todos, y así podemos organizar el tema de las preguntas y las dudas que tienes. Si hay alguno que tiene preguntas por hacer, por favor, levanta la mano y nos vamos organizando. Desactivan su micrófono y podemos hacer las preguntas. Yo, mientras tanto, mientras van pensando qué consultar, me quedé con esto último que dijiste, que me llamó la atención, que en Francia no usan barbijos, que vos no lo usás particularmente, que conocés del tema. ¿Por qué? Es una pregunta que la recibo bastante seguido. ¿Por qué no uso barbijo? En primer lugar, por una cuestión de comodidad. La realidad es que la mayoría de los barbijos, sobre todo los barbijos caseros, realmente no protegen tanto como deberían. Y por lo tanto, en cierto sentido es como que casi me parece, se podría decir, inútil tener una cosa que no está cumpliendo demasiada función y, y que realmente me incomoda. En segundo lugar, por una cuestión de que realmente no me parece tampoco sano estar respirando el propio aire que uno exhala. Uno cuando exhala no exhala solamente aire, y no exhala bueno, ya de por sí el hecho de estar exhalando dióxido de carbono y volviéndolo a inspirar no es tan bueno, pero además uno cuando exhala también libera varias cosas que el cuerpo no quiere. Eh, y me parece que el barbijo usado de manera prudente, o sea, usado por cortos periodos de tiempo, puede ser muy bueno. Por ejemplo, si van a visitar a alguien que realmente está en riesgo, claramente usen un barbijo.
Lo mismo acá en París, no es obligatorio, pero es obligatorio en el transporte público, porque en el transporte público realmente estamos demasiado cerca. Entonces, si van a estar demasiado cerca de alguien, sí, pero esa gente que está con barbijo dentro de su casa me parece una locura, porque el cuerpo necesita exhalar, y al exhalar necesita sacar no solamente aire, sino que realmente son muchísimas las cosas que exhalamos sin querer, o sea, sin saber. Entonces, a mí particularmente, el uso de barbijo obligatorio y permanente me parece una medida exagerada, que además no se sabe, o sea, no está probado que realmente proteja tanto. Como les dije, los buenos barbijos en médicos, en personas que tienen algún riesgo y que, bueno, realmente lo necesitan, me parecen obviamente una cuestión lógica y saludable, pero en la población general, en la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo, además porque la gente no sabe usar un barbijo. La mayoría de la gente, y la veo todo el tiempo acá en Francia, tienen un barbijo puesto y se lo sacan y se lo ponen todo el tiempo. Te estás llenando la mano de lo que sea que estaba en el barbijo, entonces para que te pusiste el barbijo. Pero además sacarse el barbijo para fumar, para tomarse algo, pero realmente la cantidad de gente que veo con el barbijo acá, un barbijo usado desde hace 10 días, todo destruido, al final es un foco de infección mucho más grande. Por Sí, eso es para mí el verdad. barbijo obligatorio no es la solución, salvo que realmente se sepa usar. Y son Claro, demasiado pocas las y cosas. es muy cierto lo que decís, no se han dado indicaciones con respecto a las telas que son adecuadas para los barbijos, porque hoy por hoy todo el mundo hace barbijos, porque te aparecen los moldes por todos lados, todo el mundo... Y sin embargo, no todas las telas están habilitadas, porque a veces te estás poniendo algo y ni siquiera te estás cubriendo, ni siquiera te estás protegiendo. Y No, y como digo, una, muchas veces terminan siendo un foco infeccioso bastante grande, porque más allá de coronavirus o no coronavirus, eh, como decía, muchas veces nuestro propio cuerpo, por ejemplo, puede tener una infección en curso que está controlando de cualquier otro virus que también puede salir por la saliva, y al mismo y al tener algo en la boca que te tapa la boca, estás todo el tiempo acumulando ese virus que vos estabas exhalando en esa tela. Y de repente la concentración local termina siendo tan grande que como que no estás dejando que tu cuerpo lo elimine. Lo intenta eliminar y vos se lo volvés a meter cuando volvés a inspirar. Entonces, ¿está bueno por cortos periodos de tiempo? Sí. ¿Es necesario por cortos periodos de tiempo? Sí. Si yo hoy tuviese la posibilidad de ir a visitar a mi abuelo, claramente lo iría a visitar con un barbijo. Pero lo usaría por el rato que estoy con mi abuelo y nada más. está bien, Además, respirar aire puro es muy necesario. Así que en es lo muy sano. posible, si no pueden salir al parque a respirar, abran la ventana y respiren. Ustedes, chicos, son chicos de que tienen acceso a campo y espacio abierto, no como en el medio de París. Así que salgan, aprovechenlo y salgan. A Respiren cada tomar aire tanto, puro. aléjense de la gente lo más posible y dedíquense un rato a respirar, que es lo Bien. que Acá, necesitan. acá en Argentina es como que hay toda una psicosis que la han generado los medios de comunicación, o sea, es como que todo el tiempo esto, y en realidad por ahí uno ve, ¿no es cierto?, que las indicaciones que deberían de dar a la población, en realidad las dan incompletas, porque todo el tiempo estamos viendo cuántos casos en tal lugar, cuántos casos en el otro, que hagamos esto, que no hagamos aquello, que la medida de este, que la medida del otro, y lo que en realidad debería de llegar a la gente, que son estos cuidados puntuales, estas charlas, que, bueno, ha sido un lujo realmente escucharte, no la estamos teniendo como sociedad. Entonces, cuando una sociedad no está bien informada, no puede proceder bien. Y se genera esta psicosis del encierro, de no esto, de no aquello, del barbijo todo el tiempo, hasta, bueno, hablan médicos también, y hay quienes te sugieren que tenés, además del barbijo, tenés que usar los anteojos, porque como el virus también puede entrar por ese tejido, es como que si no la protección no la tenés al 100%, y de pronto uno se pone a pensar, bueno, si hay casos en mi región, en mi zona, en mi área, tendré que tomar toda esa precaución de ponerme los anteojos y según a dónde vaya y dónde me movilice, pero lo ideal es que me quede en casa y como vos decís, y tratando de respirar el aire puro y tratando de no acercarme a las personas, como decís vos, que son potenciales riesgosos o que podrían haber tenido algún contacto. Hoy por hoy en Argentina es como que se han focalizado los puntos problemáticos, se está desarrollando más en Buenos Aires, las medidas cambian todo el tiempo, cada 15, 20 días,
Yo estimo que ahora se ha flexibilizado demasiado, dentro de unos días vamos a tener novedades no muy agradables, porque es verdad que es un virus que se desarrolla mejor en invierno, al igual que el resto de los virus de la gripe, ¿o no? La realidad es que los virus no se desarrollan mejor en un momento que en otro. Ahora, que el cuerpo puede ser más susceptible que en un momento que otro, sí es cierto. Eh, los- la gente suele enfermarse de resfríos y de gripes más en invierno que en verano, más que nada porque son virus oportunistas. Son virus que aprovechan que el sistema inmune está medio débil y en general si uno tiene un sistema inmune fuerte no desarrolla la enfermedad. Por eso también se explica que yo no me enfermé, no me agarré un resfrío en prácticamente, no sé, 4 años o 5, y justo después de defender mi tesis de doctorado, y siendo que era pleno verano, porque acá era fin de junio y era pleno verano, me agarré un resfrío que no podía salir de la cama. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune estaba mal, no porque fuese invierno. La realidad es que en el invierno nuestro sistema inmune suele retraerse naturalmente. Solemos estar un poquito más débiles en invierno. Entonces, esos virus que se aprovechan de nuestro sistema inmune debilitado suelen infectarnos más en invierno. El caso del virus que causa el COVID-19 no es un virus oportunista como estos. Todos los virus en cierta medida son oportunistas. Entonces sí puede ser que el invierno lo haga un poquito más peligroso, pero no demasiado. O sea, realmente el virus es bastante eficiente para entrar a células de nivel, o sea, ya de por sí. Entonces, el hecho de que sea invierno o verano no va a cambiar mucho. Sí cambia mucho el hecho de que la gente tenga pulmones sanos o no. Entonces, uno de los peligros del invierno es que si además de tener coronavirus tenés también un resfrío y una gripe, bueno, puede que sí, tus pulmones estén un poquito más susceptibles. Pero yo no le tendría tanto miedo al invierno. Realmente en los lugares en los que ha causado problemas no hubo demasiada relación entre temperatura y, y, bueno, recrudescencia del virus. Es más o menos. O sea, es un virus que no tiene más capacidad de infectar en invierno que en verano. Ni creo que vaya a cambiar demasiado. Yo en ese sentido no le tendría miedo al invierno. ¿Y por qué considerás entonces que puntualmente se ha desarrollado más en algunos lugares que en otros? Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Italia, como que ha habido focos en esos lugares. ¿Han sido por las medidas que se han tomado a nivel manejo de esta cuestión? Sí y no. Son casos bastante distintos. Italia, por ejemplo, es un caso bastante paradigmático porque mucho no se sabe por qué se han muerto tantos, pero hay dos cuestiones principales. La primera es una cosa que se está haciendo tanto en Estados Unidos como en Italia y en menor medida en Francia también. Es básicamente diagnosticar cualquier cosa como coronavirus. O sea, le pasó a un amigo mío, un amigo mío estuvo internado acá en Francia hace 2 semanas porque tuvo tuberculosis. Tuberculosis significa tos, significa problemas pulmonares. Tenía una tuberculosis que era muy claramente una tuberculosis, pero ingresó al hospital, tenía tos, le diagnosticaron coronavirus antes de hacerle el test. Le hicieron un test, le dio negativo, dijeron no, tiene que ser un falso negativo. Y él, sabiendo que había estado en contacto con una persona con tuberculosis, dijo, también puede ser tuberculosis. Entonces también le hicieron el test de tuberculosis. Le dio negativo coronavirus, le dio positivo tuberculosis, le volvieron a hacer el de coronavirus después de estar 3 días internado, le volvió a dar negativo coronavirus y se fue después de 5 días internado con una historia clínica que sigue diciendo se sospecha coronavirus. ¿Por qué? Porque los médicos están tan obsesionados con diagnosticar coronavirus que al final diagnostican cualquier cosa. O sea, hoy en día en los números oficiales hay uno de los casos que es mi amigo y mi amigo no tuvo coronavirus. Tuvo 3 test positivos, uno cuando entró, uno en la mitad de internación y uno al final. Y los 3 fueron negativos. Y sin embargo, como se sospechaba coronavirus, se sigue considerando un paciente de coronavirus. Realmente esa es una cosa que para mí está inflando bastante los números en todo el mundo. Por otro lado, el tema de las muertes
puntualmente no solo de los casos, sino de las muertes, también pasa bastante. O sea, hay muchas muertes que se dan en personas de, no sé, 89, 90 años, que en realidad nadie sabe mucho de qué se murió de viejo, como le decimos en Argentina, eh, pero que como se murieron en el medio de la pandemia, se cuentan como un caso de coronavirus. Se sospecha coronavirus, no se lo testea y se termina poniendo como caso de coronavirus. Eso pasa mucho. Por otro lado, lo que son muertes reales por coronavirus, también puede ser que haya países que tengan distinta incidencia y en general suele coincidir o bien con las medidas que se tomaron, no las que se tomaron a nivel país, sino las que realmente hizo la gente. ¿Por qué? Porque es el caso de Francia. En Francia estuvo prohibido un montón de cosas hasta ayer, y yo ayer salí a caminar y me encontré conté 32 picnics. O sea, gente que el día que levantaron la cuarentena hizo un picnic con amigos. Entonces, hay ciertas cosas que realmente es la gente que no lo hizo. O sea, acá llegaron al punto de tener que cerrar todos los parques porque ya habían prohibido las reuniones y la gente seguía haciendo picnic en los parques. Entonces, hay países en los que tiene un poco de incidencia este tema de qué hace la gente bien o mal, y hay países que el otro factor que juega un rol importante es el tema de qué tan, digamos, es fea la palabra, pero qué tan avejentada esté la población. O sea, Italia es un caso paradigmático de un país que prácticamente no tiene gente joven. O sea, en proporción, la gente que es gente de alto riesgo, gente mayor de 65 o mayor de 70, es hoy en día prácticamente la mitad de la población de Italia, mientras que no es el caso en Argentina. En Argentina la gente tiene más hijos por familia, entonces la población es mucho más joven en general, y hay países que realmente hoy en día no tienen jóvenes. Entonces sí, se muere más gente, pero porque también la proporción de gente que está en alto riesgo es mucho mayor. Pasa lo mismo con el tema de los asmáticos. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando me mudé a Francia fue la cantidad de personas asmáticas que conozco. Cuando yo vivía en Argentina, conocía creo que 2, 3 personas en mi entorno que tenían asma. Y acá necesariamente todo el mundo es asmático. Entonces, hay ciertas cosas que son, bueno, lo estoy exagerando, no necesariamente todo el mundo es asmático, pero realmente tenía una cantidad de compañeros de trabajo asmáticos que me impresionó. Entonces, hay ciertas cosas que son Predisponentes, digamos. claro, y que son factores que mucha gente no los tiene en cuenta en lo absoluto. Cuando se cuentan números nomás, todas esas cosas se esconden atrás de esta enfermedad porque es la única que estamos mirando. Eso también es lo que está pasando mucho. Que hay muchísimas otras causas que ya no se estudian más. Porque ahora lo único que importa es estudiar coronavirus. Como les dije, el caso de mi amigo con tuberculosis es un caso muy claro. Tal cual, muy bien. Bueno, a ver, alguien quería hacer una pregunta por ahí. ¿Alzueta puede ser? Sí, sí, yo tengo una duda. Para vos, ¿el virus se hizo en un laboratorio tipo a propósito? ¿O fue eso de la sopa de murciélago, así, en lo Mm, chino? para mí, ninguna de las dos, te diré. Para mí el virus no vino de la sopa de murciélagos, pero es muy probable que el virus de alguna forma haya venido de animales. O sea, hoy en día yo no creo la teoría conspirativa de que la crearon para crear vacunas, no. Eh, por lo menos yo no la creo. Pero sí creo que puede haber habido una cierta evolución de ese virus que tuvo que ver con intervención humana de alguna forma. ¿Por qué? Porque el hombre está trabajando y está experimentando con este tipo de virus desde hace muchísimo tiempo. Y hay mucha de la evolución que se dio en este virus que es bastante sorprendente en tiempo. ¿Puede haber ocurrido naturalmente? Puede, es un poco rápida, pero la realidad es que esto está pasando con prácticamente todos los virus. Yo no creo que haya sido una intervención en laboratorio, pero
sí creo que puede haber tenido que ver con la cría. O sea, lo que suele pasar con muchos de estos virus, que es lo mismo que, bueno, ustedes saben lo que fue la domesticación de cultivos en su momento. Cuando uno domestica algo, en general está seleccionando ciertos genes en esa población que en su momento fue silvestre y convirtiéndola en algo domesticado. Al seleccionar ciertas características, necesariamente también estamos seleccionando sin querer ciertos virus y bueno, un montón de cosas que vienen con esas características que queríamos. Entonces, hay mucha de esta aceleración de la evolución de un virus y domesticación también de un virus que se puede dar simplemente por contactos del virus con el ser humano o con especies que están mucho más relacionadas con el ser humano. O sea, de manera natural, probablemente no se hubiese podido dar esta evolución. Ahora, de manera natural, ayudada por domesticación, sí. Entonces, si tengo que decirte, no creo que lo hayan creado en un laboratorio para liberarlo, pero sí creo que si el hombre no estuviese acá, este virus, o sea, si el hombre no se hubiese metido tanto con animales y hubiese investigado tanto y hubiese modificado tanto los entornos también en los que viven esos animales, probablemente esto no hubiese pasado. Bien, ¿otra pregunta? Yo acá tengo una. ¿Quién es? ¿Pedro? No, fue Secato. Secato. Facu. Bien. ¿No tenés tu cámara, Secato? No, está media rota. De acuerdo a la posición de la compu, bueno. Bueno, sí, dale, pregunta. En el caso de que, bueno, con el confinamiento, con la cuarentena, nosotros bajamos el número de casos. Y, bueno, cuando llegue a cero, ¿se podrá volver a la vida común y la vacuna será un plus para que no vuelva a pasar o vamos a tener que seguir encerrados? Idealmente, si los casos bajan a cero, el distanciamiento social empieza a ser innecesario, y ese era un punto que creo que Mariela lo dijo. Cuando la enfermedad se empieza a contener geográficamente, se empieza a tratar como cualquier epidemia. Mientras bajes los focos, o sea, mientras evites los focos, perdón, vas a estar, digamos, en cierto sentido, a salvo. Que es lo que está pasando, bueno, con todo el tema de la apertura de escuelas y de trabajos en China y en Corea, que ahora parece que en Corea volvió a haber casos. Ahora, bajarla a cero va a llevar años, creo, y volver a la normalidad, bueno, después está la pregunta de si queremos volver a esa normalidad o no, pero volver a la normalidad para mí va a llevar tiempo. Una cosa que hoy justo hablaba con mi novio era el tema de cuándo voy a ir a visitar a mi familia, que es el primer año que yo llego al mes de mayo y todavía no sé si voy a ir en octubre, en diciembre o en enero. Y es porque realmente la gente dice, bueno, optimísticamente que los vuelos van a volver en septiembre. No sé si van a volver en septiembre y bueno, no sé cuánto van a tardar también en volver a un ritmo normal. Yo creo que esto va a cambiar un poco también la forma en la que interactuamos. Me gustaría personalmente que no cambie la interacción persona a persona, porque siento que eso es una cosa que se está afectando un montón. Y bueno, que como que la gente le tiene cada vez más miedo a acercarse a otro. Yo creo que vamos a llegar en algún momento a un punto en el que vamos a tratar idealmente este virus como hoy se trata el HIV. Es un virus del que se tiene conciencia, es un virus del que uno se protege, o debería protegerse, que sabe a qué se está poniendo y sabe cuándo y sabe cómo, pero que no le tiene pánico. En su momento, cuando el HIV fue descubierto, o bueno, antes de que realmente se lo aísle, realmente era una cosa incluso peor que lo que hoy es el COVID-19, porque de repente la gente se está enfermando sin saber ni de qué, ni cómo, y bueno, hasta el día de hoy la vacuna contra el HIV no existe, sin embargo la gente puede vivir una vida normal sabiendo que ese virus existe. Mi sueño es que lleguemos a ese punto, y yo creo que vamos a llegar y vamos a llegar rápido, incluso si la vacuna no está disponible en un año y medio, que también puede pasar, que no esté disponible.
Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Hay por ahí? Se ve que ha sido muy clara, no hay ninguna pregunta, ¿la entendieron todo? ¿No tienen dudas? ¿Vos considerás que hoy por hoy el mundo científico está apostando más a las vacunas que a los tratamientos en sí? Sí, en cierto sentido sí. Yo creo que el ser humano tiene un complejo de querer ser invencible. Mm. Y yo creo que lamentablemente, se podría decir, estamos llegando a un punto en el que queremos ser capaces de evitar todo problema antes de que llegue. La gente se está volviendo muy dependiente de medicamentos y de drogas y bueno, todo tratamiento farmacológico, pero para mí en cierto sentido el tema de que, entre comillas, nos volvamos dependientes de vacunas tiene un lado muy positivo, que es que una vacuna justamente tiene la posibilidad de evitarte el tener que tomar un medicamento de por vida o el tener que hacer un tratamiento muy largo que va a tener muchos otros efectos. En general, las drogas antivirales son muchísimo más fuertes que una vacuna. Una vacuna es simplemente, por cómo están formuladas hoy, suelen ser simplemente virus atenuados para que no logren infectar a tu cuerpo o inactivados mismos, mientras que la mayoría de los tratamientos antivirales son drogas que afectan bastante, sobre todo funciones metabólicas normales como páncreas e hígado, y, y por lo tanto, en realidad, a largo plazo, si tenés que hacer un tratamiento antiviral durante un año, o tenés una vacuna que te la pusiste una vez, hizo tal vez un día de fiebre y al día siguiente estuviste bien, y la verdad que mejor que haya vacunas. Se está intentando, sí, crear vacunas prácticamente contra todo lo que se pueda. Pero yo creo que el mensaje principal que quiero que la gente se lleve de esta charla es que independientemente de la vacuna o no, los virus no son tan malos como se los pinta. Es lo mismo que se dice de las bacterias y que creo que ya todos hemos aprendido, que es que a la gente le decís la palabra virus y cree que todo virus te enferma, que todo virus te mata y que tenemos que evitarlos a toda costa. No se los puede evitar. Son más que nosotros, muchísimos más que nosotros, y realmente los necesitamos. Nuestra flora necesita virus, o sea, nuestra flora bacteriana en el cuerpo necesita estar también coinfectada con virus. Nuestras células usan virus para muchas cosas y gran parte de lo que somos, lo somos por virus. Un ejemplo clásico es que los mamíferos no podían formar una placenta hasta que no fueron infectados por un cierto virus que se insertó parte de su genoma y le dio la capacidad de formar una placenta. Evolucionamos al mismo tiempo y está bueno que tengamos una relación, entre comillas, sana con los virus, que sepamos que no todo es malo y que muchas veces si un virus nos llega a enfermar es más culpa nuestra que del virus. Como dije antes, la gente que tiene la obsesión de la vacuna contra la gripe muchas veces podría estar evitando esa misma enfermedad simplemente bajando un cambio, porque suele pasar que, como digo, la gripe es una enfermedad que le agarra mucho a la gente que está muy estresada y que tal vez lo que necesitamos no son más vacunas, es estar un poquito más en equilibrio nosotros y darnos un poco más de tiempo a nuestro propio cuerpo de hacer su trabajo, que es 100% capaz de hacerlo. No, me encantó ese mensaje, muy bien, es así, es así. Intentar nosotros pensar en positivo y hacer las cosas bien, alimentarse bien, lo que siempre marcamos y siempre les decimos a todos ustedes. Es fundamental para que haya salud, ustedes ya saben la definición de enfermedad y saben qué es lo que hay que hacer para que haya salud. Entonces hay que hacer las cosas bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Yo. Sí. Quería preguntar si el virus del COVID-19 es igual en todos los países o va mutando según el ambiente, sería. Va mutando, no va mutando según el ambiente, va mutando según las personas que infectan. Sí se han identificado, ya creo que son 36 variantes distintas, creo, tal vez más, que están ya circulando.
las diferencias no son lo suficientemente importantes como para que se considere que el virus es realmente un virus nuevo o diferente. Por lo tanto, todos los tratamientos siguen respondiendo a todo, pero hay ciertas diferencias genéticas. Creo que se identificó hace poco que la cepa que empezó a circular en Argentina vino de Australia, parece. Que no es la misma que circula en Europa, o que circula mayoritariamente en Europa, aunque en Europa creo que hay 3 o 4. Y bueno, es lo que les decía antes, cuando les expliqué que el virus no evolucionaba si estaba fuera de la célula y solo podía evolucionar adentro. Básicamente un virus es lo mismo que es lo que sería una bacteria, por ejemplo, que cada vez que se replica puede cometer, digamos, ciertos errores y mutar un poquito y evolucionar. El virus lo hace tan rápido a este ciclo de infectar y reinfectar y reinfectar, y de replicar y replicar y replicar, que realmente la velocidad de mutación de un virus es muchísimo más grande. Yo misma durante mi doctorado trabajé con cepas virales que yo trabajé 4 años y 2 veces tuve que volver a secuenciar mis cepas virales y encontré mutaciones y tuve que volver a la cepa original y volver a replicarlo. Porque en general uno intenta que mute lo menos posible durante el tiempo de trabajo, pero en 4 años un virus muta muchísimo. Entonces llega un punto en el que cada tanto hasta te das cuenta por cómo se comporta que el virus ya mutó. Y se dice ya mutó de una forma visible, digamos, ya cambió el fenotipo del virus. Así que sí, circulando hay varias, no son todas iguales. Muy bien. Rocío. Yo, perdón, una última cosa, me voy a tener que ir dentro de 2 minutos. Ya estamos cerrando, bien, bien. Sí, Bueno, sí, porque mi novio tiene no, una charla también a las 6. Perdón, uno se extendió demasiado, la Ningún verdad problema. que ha sido muy rica tu producción, digamos, tu exposición. Creo que Rocío quería decir algo. Sí. No, simplemente, bueno, primero felicitarte por la charla, la verdad que muy interesante, muy informativa. Y la única consulta que tenía era sobre si se conoce o no si el virus genera inmunidad sobre las personas que ya lo tuvieron. Porque es algo que algunos dicen que sí, otros dicen que no, entonces para ver si se sabe o no. El mayor problema que tenemos ahora es que se cree que sí, más que nada por extrapolación de lo que se sabe de otros virus. El problema con determinar inmunidad es que uno puede determinar inmunidad en lo inmediato. Uno puede decir, hoy una persona que se infectó en diciembre es inmune. Ahora es inmune dentro de un año. No sabemos. Claro. Lamentablemente la inmunidad a largo plazo hay que esperarla. Cuando un virus es nuevo, no se puede saber. Lo que sí se sabe es que muchísimos pacientes que tuvieron SARS-1 en el 2013, hoy siguen siendo inmunes. Y está bastante bien caracterizado, eso es algo que están haciendo en el Pasteur, es un esfuerzo bastante interesante. Bueno, si quieren después les puedo intentar resumir un poquito de eso y se lo mando por escrito a Mariela, de qué se estudió en el Pasteur en cuanto a la inmunidad que hoy está presentando, o sea, los tipos de respuesta inmune que hoy está presentando el virus que causa el COVID-19. ¿Por qué? Porque en realidad, lamentablemente a nivel global, no se sabe cuál es el tipo de respuesta que es mejor para generar una inmunidad a largo plazo. Hay gente que lo que se llama, generar anticuerpos neutralizantes es una estrategia, pero también hay mucho de lo que son generar células de memoria que también son otra estrategia para generar lo mismo. Y sin embargo son estrategias que a nivel fisiológico son completamente distintas. Y ambas son efectivas. Entonces se está intentando caracterizar qué tipo de perfil inmunológico tiene la gente que se cura hoy de SARS-CoV-2 como para poder predecir si esta gente va a ser inmune en el futuro o no. Pero realmente está complejo que es difícil saber a ciencia cierta si genera y si no genera, sabiendo sobre todo que generar y no generar son, o sea, generar y no generar inmunidad de por vida, en realidad no son 2 partes de un gris, digamos, son 2 tonos de gris. Nada es realmente tan blanco y negro. Por eso pasa que muchísima gente genera de adulto, se vuelve a infectar con lo que se conoce como herpes zóster, que es la varicela, y te dicen, pero es imposible que sea varicela porque ya la tuve de chiquita. Y bueno, pero hay gente que aún habiéndola tenido la tiene de vuelta. Lamentablemente hay gente con mala suerte.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, para todos, si les han quedado dudas, les podemos ofrecer que me las escriban por mail, o se la pueden pasar a Cándida, por ejemplo, nos las hacen llegar y nosotros nos contactamos con Eugenia. Ella se ha ofrecido para cualquier duda que ustedes quieran evacuar, mantener un contacto con ustedes. Así que los voy a invitar a que le hagamos un aplauso de esta manera virtual, porque realmente su exposición ha sido muy grata. Muchísimas gracias. Muy bien. Escuchan los aplausos, muy bien. Muchísimas gracias, Eugenia. Vuelvo a repetir. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a repetir que realmente ha sido muy interesante. Nos quedaríamos muchísimo tiempo más charlando, seguramente debe haber más dudas por ahí, pero bueno, lo que vaya apareciendo lo vamos a manifestar. Ahí se escucha mi perro también. Bueno, agradecemos tu tiempo, agradecemos la explicación tan clara que has tenido y más en estos momentos donde uno necesita que se aclaren todas estas cuestiones, todas estas dudas, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias a ustedes. Y que sigas muy bien con tu trabajo, con la investigación. Hoy por hoy sigue siendo a raíz del virus, o ya estás alejada de ese tema de investigación en laboratorio. No, ahora yo no hago más investigación en laboratorio. Bueno, pero hay grupos de trabajo que están en conexión con vos y lo siguen haciendo. Así que bueno, exacto. Muchas gracias, Eugenia, nuevamente. Gracias. Muchas gracias. A la institución. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. ¿Quedan conectados todos? ¿Se desaparecen todos? ¿Los puedo ver a todos? Más allá de que Eugenia no está, ¿me siguen escuchando? Sí, ya se fueron bastante. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar con los que se quedaron entonces, porque está bueno. Sí, se fueron un montón. Les tendría que haber dicho que se quedan un ratito más. Bueno, pero hay representantes de sexto y de quinto, que los de sexto no los veo. Por ahí me asomo cuando está Cándida en algún Zoom y veo 2 o 3 nomás, pero muy poquito. Así que, y realmente se los extraña, se extraña verlos, se extraña saber qué están haciendo. Está bueno encontrarlos un poquito de esta manera. 2 o 3 cositas quería comentarles. Primero, que es importantísimo que ustedes estén presenciando las clases de Zoom, porque la educación continúa de una manera distinta, no es la que uno quiere, porque yo sé que a ustedes les encanta irse al campo, les encanta estar afuera, y ahora no se puede. Pero todo lo que los profesores les están acercando es para que ustedes lo aprendan. Y si bien durante el primer trimestre no va a haber una nota numérica por materias, va a haber una nota conceptual, y al finalizar el año sí va a haber notas, que al final, o durante el año, que van a tener que ver con el desenvolvimiento de ustedes. ¿Y qué tiene que ver esta nota? Mi participación en las clases, mis entregas de trabajo, no importa si está bien o está mal. Si está mal, será el profesor el que les ayudará a ustedes para que vayan corrigiendo y aprendiendo. Pero hay que ser responsables, participar y entregar. Entonces ese es un pedido. Por ahí escucha algún profesor, pero sexto entrega, el 20% entrega el trabajo, el resto no. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo lo tiene que entregar. Y si han tenido problemas con los tiempos, les escriben al profesor, por favor, nos da 4 o 5 días más porque se nos juntaron 2 o 3, y listo, se los van a dar. Pero tiene que estar el compromiso. Esto es por y para ustedes. Es para que ustedes aprendan y para que no todo este tiempo signifique estar en la casa haciendo nada. Así que es para ustedes. Otra cosa, hoy ya hablé con algunos de quinto, ahora me quedó la mayoría de sexto, que está bueno, y algunos de quinto que no vi hoy a la mañana. Se les pidió que se sacaran una foto para participar en Juntos Somos CAR, 4 de sexto y 7 del otro. Entonces yo decía, la única forma de verlos a todos juntos, de ver este sexto, es con esas imágenes, y ni siquiera dan acto de presencia. Entonces no se escondan apagando las cámaras, porque sé que están ahí. Entonces, les voy a dar plazo hasta el viernes para que suban una foto haciendo una actividad. Han hecho unos collages muy lindos, sobre todo segundos, cada uno haciendo una cosa, pero están juntos, es el grupo, y de eso se trata. Todos somos una familia en esta etapa de estudio, y la escucharon a Eugenia, que está bueno seguir viéndose. Más allá de que haya más afinidad con uno con otro, que se vean en algunas clases de Zoom, la escuela es algo que los nuclea. Entonces, eso intentamos hacer por intermedio de esto. Entonces, si no tengo un caballo o un tractor para subirme, que no es necesario, agarro una pala y me saco una foto, pongo plantas en una maceta y me saco una foto. O sea, hay tantas actividades que ustedes hacen en el campo con su remera del CAR y las vamos a compartir en el grupo. O sea, hasta el viernes y pasa a ser una obligación, si no yo ya tomo otra medida. ¿Está?
quinto y sexto, que han sido los más flojos, y cuarto, que no lo tengo acá. Así que a poner un poco de cariño en esto se trata de la unión de los grupos y la unión de lo que nos nuclea, que es el colegio. ¿De acuerdo? Bueno, sexto, de paso, ¿alguna inquietud que tengan? Yo, profe. Sí. Yo últimamente no me benefició mucho el tema de la cuarentena, porque se me viene rompiendo todo, pero quería decir que, bueno, para esta semana voy a adquirir una notebook y un celular nuevo para poder hacer las cosas, porque la verdad Estás que atrasado. tengo todo roto. Estás atrasado. Sí, Bueno, igual creo que antes que se me rompa el celular pude hacer bastantes tareas, pero me quedaron algunas pendientes. bueno, cuando vos puedas reincorporarte, le pones a los profesores a los cuales no le entregaste el trabajo, le escribes en un comentario privado: profesor, estoy demorado por tal y tal cuestión, ahora le envío el material. Listo, el profesor te lo va a corregir y no te va a poner una mala nota por tu retraso. Eso ustedes lo tienen que tener en claro. Es así. Esperamos la actividad de ustedes. Joaquín Alzueta estuvo medio vago al principio, lo sé. Ya hablamos, ahora más. Ahora la vengo pisteando como un campeón, ahí vengo. Bueno, Todas las tareas. ahora venimos remontando, entonces está bien. Medio que se tomó unas vacaciones al principio equivocadas, porque no eran vacaciones, ahora está encaminado. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? ¿A dónde otra mando? cosa, no está todavía establecido cómo se van a tomar los exámenes de julio, pero quienes tienen materias previas vayan estudiando, porque las oportunidades van a estar. O sea, seguramente de alguna forma virtual, porque ayer tuve reunión con la supervisora y todas las semanas vamos teniendo, nos van notificando de cosas nuevas. Si alguien tiene materias previas, empiece a estudiar, porque en un mes, más tardar un mes, ¿qué estamos ahora? Un mes y medio, van a estar las mesas disponibles seguras. ¿Otra duda? Sexto, ¿cómo vienen en general con las materias? Bien. 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 ¿Qué significa bien? Re bien. Normal. Normal, sí. Bueno, ¿se entienden las explicaciones? ¿Tienen material para leer? ¿Todo eso? Sáquenle el Sí, tiempo. algunas más que otras, pero Bueno, si hay alguna que no hay de sobra. bueno, si no hay respuestas o lo hacen saber. Yo tengo la mirada desde el lado de los docentes, porque les vamos pidiendo, ahora esta semana volvemos a pedir el desenvolvimiento general de los alumnos, por eso sabía lo de Alzueta, por ejemplo, que lo veo ahí, por eso lo nombro. Pero también sabía que Francisco Reyes no se podía conectar, ahora solucionó un poco su tema, está trabajando. La idea es que hay que activar a todo el mundo, porque todos tienen que estar trabajando. Desde el lado de ustedes también, si hay algo que quieran comentar, siéntanse con la libertad de proponerlo y hacerlo. Y vuelvo a repetir, lo de la foto de sexto los quiero a todos, absolutamente todos, tienen que dar el ejemplo. Es el sexto que no estamos viendo, chicos. De alguna manera tienen que hacerse presentes. Así que bueno, tienen tiempo hasta el viernes. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosita? ¿Cuándo vamos a poder volver al colegio para presentar los buzos? No se sabe, Irina, no se sabe cuándo es el regreso al colegio, no se sabe. Todo va a depender. Ahora vieron, como decíamos, de que se flexibilizó una parte, empezó todo el mundo a moverse. Si esto da resultados negativos, es como que va a ser peor, las restricciones van a ser peor. Si da buenos resultados, si todo anda bien, si las provincias lo pueden manejar, lo que pasa es como nadie quiere o nadie se anima a tomar decisiones porque están en juego las vidas de las personas. Entonces no es tan sencillo. Por ahí si se pudiera hacer algo organizado, de que 2 o 3 vayan un día, por ejemplo, ustedes hacer sus prácticas a profesionalizantes del colegio, de que se pueda controlar esa situación, pero tiene que haber una autorización que todavía no lo está. No lo sabemos. Vayan pensando, porque a veces uno se queda con eso que fue tradición, y que probablemente este año no se dé, que lo puedan presentar a la manera que se ha hecho tradicionalmente. Vayan pensando en el grupo, en armar pedacitos de video virtuales, no sé, se me ocurre, entonces se lo ponen en sus clases, piénsenlo, no es que lo tengan que hacer así, pero por ahí, si es un buzo de invierno, y el invierno avisora como que vamos a tener que estar en casa, y a lo mejor es la forma, y yo los invito a que saquen toda una foto de todo el grupo, y la manden y la compartimos al resto, o sea, hagan propuestas, analicen. El todo pijama. Analicen qué puede pasar, porque si a lo que decía la supervisora ayer, hasta julio es como que seguimos más o menos igual. A no ser, vuelvo a repetir,
que los resultados de este cambio que sugirió ahora el presidente, que es hasta el 24 de mayo, den números positivos, cosa que no creo que pase. Ayer ya hubo mucho más contagiados que lo que veníamos teniendo. Entonces, bueno, charlenlo entre ustedes. A lo mejor hay otra forma de presentar el bus, a lo mejor Ramiro se hace una pirueta bajándose por la escalera por ahí, Francisco lo hace en el patio, que lo estoy viendo que está allá afuera, y se buscan algún programa que armen alguna conexión, no sé, de esto de edición de videos, y después ponen una foto, todo, no sé, ingéniensela, por ahí es una buena alternativa. Y si no, tendrán que saber que hay que esperar, y no se sabe hasta cuándo. A lo mejor innovan, porque si el CAR aparece de esta manera, los otros colegios empiezan a hacer lo mismo, porque todo el mundo está queriendo presentar los usos. Piénsenlo como algo posible. No es una indicación que lo tienen que hacer así, discútanlo entre ustedes, y vean la posibilidad. Sí. Hoy por hoy, todo lo que hay son propuestas para el momento, porque no se sabe la semana que viene, no se sabe la próxima, no se sabe la próxima. Hoy por hoy es así. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, acá me están reclamando que ya estamos en horario de almuerzo, así que, bueno, manténganse responsables con sus trabajos. Si necesitan alguna vez alguna charla general con algún profesor, háganlo saber. Si tienen una serie de consultas que dependen de dirección, háganlo saber, generamos un Zoom. Esta posibilidad de Zoom es para también escucharlos a ustedes. O sea, no pierdan este año haciendo lo que no deben hacer. Usen, aprendan, y ya que tienen tiempo también vayan preocupándose por averiguar dónde van a estar el año que viene, contactándose con las universidades donde van a ir, con algunos chicos para que les pasen datos. Eso también está bueno, ir ganando un poco de tiempo. Si las clases de Zoom que programan los profesores con sus horarios no les resultan suficientes, le piden una extra. Por ejemplo, con quinto yo tengo un horario fijo, que tenemos clases de química, y después pongo otro horario que es clase de consulta. Ahí se sube el que necesita, el que no entendió, el que va atrasado, y empezamos de atrás para adelante. Pero bueno, es para que aprendan. Cada uno tiene que ser responsable de lo que está haciendo este año. Ustedes ya son grandes. ¿Estamos? Y hay otra cosa que les quiero proponer, porque son sextos, pero depende de ustedes, ¿no? Hagan como un sexto algún desafío. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, no sé, como que invitan a los chicos de las otras divisiones a que, no sé, que los vincule el colegio, y usamos ese lugar que se generó de Juntos Somos CAR para subir propuestas de sexto que quieren compartir con los chicos que son más chicos y que están en el colegio. No sé si se entiende la idea. Pónganse a pensar algo, para que sexto esté presente. Para que sexto esté presente. Hacer un bingo. Bueno, no, algo que tenga, o sea, obviamente primero lo plantean, lo analizamos, cuando les doy el ok, lo ponemos. Yo digo desafíos, pero qué sé yo, pueden ser juegos de preguntas, lo convocamos hoy, vamos a hablar de, qué sé yo, de los virus, ustedes que ya saben de los virus. Hacemos una justa del saber si ponen el lechón ustedes. ¿Podemos hacer premios en cuenta? Sí, ¿cómo que no? Ahí va, es por ahí. Sí. Están autorizados, claro que sí. Claro que sí. Listo. Un día en particular, bueno, hoy hablamos que lo que los nuclea sean cuestiones que ustedes ya saben, y que los otros están aprendiendo, que tienen que ver con el campo, con los virus, con los animales, con las plantas, con qué sé yo. Son todas cosas interesantes. Anótenlo. Si van apareciendo ideas, las van tirando, las van volcando. Tienen el canal ahí, así que cuando tienen el ok, yo después los autorizo para que sigan. ¿Estamos? Piensen en otra cosa. Primero la foto, fundamental. Si no, no los autorizo más nada. Segundo, vayan planteando, vayan tirando las ideas, y yo quiero un sexto presente. Que el sexto del CAR aparezca en imágenes, los veo. Estos están haciendo, estos están pidiendo, estos están sugiriendo, estos quieren hacer, taca. ¿De acuerdo? Que no los agarre la pachorra. Sí. Bueno. Sí. Que sigan muy bien, que estudien mucho, pórtense bien, y cuídense, respetando todas las indicaciones que nos van dando. Hasta luego. Bueno.
Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.